Sí, Que sí, sí. los tiene trabajando entonces. Sí, imagínate el juicio. Lucía, por alguna razón tu nombre me es familiar. Claro, pues nos conocimos, ¿te acuerdas de Miami el año pasado? Ah, Dios, el nombre y apenas saliste en la imagen dije, yo esta persona la conozco, pero el problema es que a determinada edad uno se le empieza a olvidar a quién conoce y quién no conoce, entonces No, pues con tanta gente, pasa unos osos increíbles. yo porque obviamente te tengo clarísimo pues, por todo lo que hemos conversado con Hugo Ok, de esta reunión, entonces pues yo ya me reuní con él el año pasado, hablando, perfilando bueno, el libro, ok. y cada vez veo que es un libro muy interesante. Yo quiero que Ujú. este libro salga casi que verdaderamente como al público en general. Creo que es Ok, un tema muy interesante. ok, ok, Es cómo salirnos del esquema de los números, de las estadísticas, de todos los datos registrados que ya pues están muy bien documentados. sí, La intención es ir un poco más a esta historia más humana, ¿no? Más profunda. qué bien, qué bien. Me parece muy interesante y estoy disponible para cuando quieras comenzar, cómo quieres hacer, Sí, cuéntame. bueno, vamos a tener como una conversación. Yo te voy a ir llevando como a unas preguntas. Y es que contigo yo quiero, como tú tienes... Disculpa, Lucia, que te Sí, interrumpa. Ya hace un par de minutos comenzamos a grabar la entrevista, entonces, bueno, para perfecto, que supieran. Ah, perfecto. bueno. Y me prometieron que me van a mandar una copia, de manera que entonces estoy... Bueno, lo que, digamos que tú tienes una experiencia muy interesante porque tú has tenido una visión desde lo corporativa transnacional, ¿no? Has Ujú, estado en compañías, digamos que de muy amplia estructura organizacional ujú. y una visión obviamente también desde el emisor, ¿no? Con esa Sí, experiencia que tú tuviste tanto en Western Union como en Citi, ¿no? En Citibank. sí, sí. Entonces, lo que me gustaría mucho que trabajáramos ahora en esta reunión contigo es, tú fuiste a hacer una asesoría Titán, como Ujú, acompañarlos en ese proceso, porque me ok, parece que su experiencia fue a ujú, través del trabajo que estaba haciendo Hugo, de ir sí, tocando diferentes organizaciones y hoy nos da un dato muy interesante, Hugo, de 80 organizaciones con las que se hicieron alianzas para poder hacer ese pago de divisas a, ok. a, de remesas, perdón. Sí, 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 sí. Eh, Entonces, eh, entonces, esa- un poco hablar de eso. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue ese momento para llegar a Titán? ¿Tú ya venías de haber estado en estas organizaciones? a ver, te cuento un poquitico la historia, si me permites. Sí. Yo soy, eh, yo soy Hugo Cuevas Mora, es hijo de un primo hermano mío. El padre de él es Hugo Cuevas Gamboa, que es primo hermano porque la mamá de su padre es hermana de mi padre, ¿no es cierto? Pero Hugo Cuevas Gamboa, el papá de Hugo, me llevaba 16 años. Él nació en el 28 y yo era de los chiquitos. Yo era el menor de los hijos de mi papá y él era uno de los del medio de los hijos de su mamá. Entonces, a mí por ser el menor de los hijos de mi papá, mis primos eran todos grandísimos o mayores. Y casi siempre me tuve que relacionar con los hijos de mis primos. Y mi primo Hugo Jr. nació, pues yo le llevo 11 años a Huguito, ¿no es cierto? De diferencia. Él nació por allá en 55, yo nací como en el 44, de manera que calcule. Es decir, yo estoy en la mitad de dos generaciones. ¿Qué pasó? Yo estuve un tiempo, a ver, le contaba a Diana hace poco, yo estuve de jesuita en Colombia durante 9 años, estudié desde el noviciado hasta teología, no me ordené, me salí de los jesuitas después de 9 años, hice una maestría en Estados Unidos aquí en educación y en consejería y en recursos humanos, hice un doctorado en comunicaciones interculturales y me contrató Citibank en Minnesota. Yo estaba en la Universidad de Minnesota
para que manejara recursos humanos para Citibank en Brasil. ¿Y eso qué año fue eso? Esto fue en el año 86. Perdón. 78 me contrató Citibank y yo viví, la cosa, 82 llegué yo a Río de Janeiro. Y era ejecutivo de Citibank, manejaba recursos humanos. En el 86, Hugo Senior, apareció en Río de Janeiro, me fue a visitar y lo invité a mi casa. Se quedó un tiempo en mi casa con Graciela Bonilla, su esposa, y pasamos rico, bla, bla, bla. En medio de todo esto, él me comentó su empresa. En la empresa, yo sabía de la empresa era lo que había creado el esposo de mi tía, el papá de Hugo, el Ciario Cuevas. Él creó hace mucho tiempo, había creado una empresa de cambio de dólares, que después, cuando murió, la asumieron Hugo Cuevas Gamboa y su hermana Ángela Cuevas Gamboa. Los dos hermanos eran los responsables de eso. Era una empresa familiar que fue creciendo, empezaron a hacer cambio de moneda, de dólar a moneda local y de moneda local a dólar. Y en esa época, en el 86, cuando Hugo me visitó en Río, me comentó que él quería, Hugo papá estoy hablando, me comentó que él quería hacer crecer la empresa. Yo era experto en planeación estratégica de recursos humanos y planeación estratégica para empresas. Y estuvimos hablando en mi casa, me acuerdo, en la piscina, con una copa de vino. Me decía, ¿cómo hago para que esta empresa crezca? Yo decía, mire, lo primero que tiene que hacer es invertir en el exterior, abrir oficinas en el exterior para envío y recepción de giros, porque usted no saca nada con el hacer cambio, tiene que coger los dos lados, porque hay mucha gente que quiere mandar dinero de Colombia a Estados Unidos y hay mucha gente que manda dinero de Estados Unidos a Colombia. Lo mejor es que tenga una expansión internacional. Hombre, estamos haciéndola. Entonces me dijo, ¿por qué no me ayuda con una consultoría? Yo en ese momento ya había salido de Citibank y estaba comenzando una empresa de consultoría en Brasil, tenía varios clientes en Sudamérica y me dijo, ¿por qué no me ayuda? Y yo me dije, perfecto, vamos a estudiar el asunto. Estudiamos el asunto y comenzamos a hacerle un plan estratégico. Y digo comenzamos porque Hugo papá me dijo, yo quiero que me dirijas una reunión de la empresa, una convivencia que ellos tenían en Cali, en Pereira creo que fue, y estuve, conocí el negocio y me encantó, porque yo no sabía nada del negocio de remesas, pero vi que había un potencial muy grande. Ese es como, así comenzó la relación con Universal, que se llamaba esa empresa, Titán, después se volvió. Entonces fue la expansión, ellos comenzaron a hacerla como todas las empresas pequeñas, con gente de confianza, entre comillas, es decir, con gente que son familiares y son amigos, y entonces el amigo del amigo, y etcétera, etcétera. Y bueno, en eso, y no sé si quieres que siga la historia o quieres que paremos aquí. No, está muy bien porque nos estaba contando Hugo que uno de los objetivos de él precisamente fue desarrollar todo ese canal, digamos, internacional. Entonces estoy pensando en este momento cómo se conectaron ustedes dos con ese propósito. Eso fue muy interesante y definitivamente Hugo y Graciela sintieron que la necesidad de expandir incluía el exterior. Y como yo le dije a Hugo, papá, una de las cosas que él tenía, y esto fue muy interesante, me dijo, yo creo que esta empresa tiene que seguir creciendo y uno de los temas para un crecimiento de la empresa familiar, y yo había asesorado empresas en Brasil, empresas familiares que llegaban a un determinado nivel, que necesitaban seguir creciendo,
pero muchas veces dependían de si los hijos querían o no querían estar en la empresa. Algunos habían mandado a sus hijos a especializarse en algunas cosas, otros en cosas relacionadas con las empresas, otros, los hijos no quisieron tener nada que ver. Y una de las preocupaciones de Hugo papá era, ¿cómo hago para que Hugo Jr. se interese? Hugo Jr. era un profesor, creo que de biología o una cosa así, que no era su campo. Él daba clases en varios lugares, en colegios, etcétera, y como que no estaba interesado en el negocio de su padre. Por X o Y razón, maneras de ser, el tipo de negocio, lo que fuera. Y él me dijo, ¿cómo hago para atraer a Huguito? Le decíamos Huguito en esa época, a la empresa. Y me acuerdo muy bien que una de mis reacciones fue, mire, no hay, porque a veces cuando los hijos son qué sé yo, que no quieren depender de los papás, y entonces son medio hippies, y vivo con poquito, y no necesito dinero. Y yo le dije, mire, los izquierdistas son izquierdistas hasta el día que usted les pone un buen salario al frente, y ahí se acaba el izquierdismo, y se acaba la vida hippie, se acaba la cosa. Yo le pondría un buen salario y una buena responsabilidad, y verá que, hombre, la necesidad tiene cara de perro. Definitivamente puede ser que le llame la atención. Yo conocía a Huguito, pero muy chiquito, no lo conocía realmente. Sabía que era muy carismático, que se comunicaba muy bien, pero no sabía sus dotes de manejo de gente. Cuando fui a la primera convivencia, me encontré que él tenía un arrastre con el personal, con los empleados. Ya lo había contratado el papá para ser encargado de marketing, y empezamos a hacer toda la estructura, pero el tema era que ellos querían crecer. Y uno de los temas que yo les dije muy claramente fue, miren, para crecer, ustedes, los dueños, la familia, tiene que hacerse a un lado, porque ustedes no saben de finanzas, no son profesionales específicos de finanzas, no son profesionales específicos de tecnología, no son profesionales específicos de administración, y una empresa grande tiene que tener especialistas en eso. Pero que nosotros más o menos ya sabemos las cosas. Sí, pero si quieren dar el siguiente paso, y yo lo había aprendido con otras empresas, tienen que traer a alguien de fuera, aunque vayan haciendo una transición con alguien de la familia. Así fue, decidieron que seguían mi consejo como consultor de que la empresa debería traer un director financiero, un director administrativo y tener un director de marketing. Y ahí fue cuando se contrataron el director financiero, el director administrativo, y se nombró a Hugo director de marketing para tener a alguien de la familia en el equipo directivo. Y los papás o los dueños pasaban a ser la junta directiva, pero tenían que dejar poco a poco el ritmo de la empresa en este nuevo equipo de profesionales. Lo hicimos, yo era el intermediario entre esas dos cosas. Y lo hicimos y comenzó a funcionar bastante bien. Ese fue como el proceso de cómo empezamos con Hugo a trabajar. Ahí me di cuenta la capacidad que tenía de manejar grupos, de manejar gente, la creatividad para diseñar asuntos de cómo vender cosas, de marketing, porque él es un artista. Ustedes saben el background que él tiene de poesía y de literatura y todas estas cosas. El artista se inventa cosas que a veces no están escritas, y fue un factor importantísimo para la nueva empresa. El que Huguito, le decíamos Huguito por diferenciarlo del papá, eh, pudiera dar su aporte en ese nuevo grupo. Se contrató un director financiero, un director administrativo y Hugo, y se tuvo una experiencia de, yo diría, casi año y medio o dos, donde la empresa fue creciendo, fue ampliando, no solamente en Colombia, sino en los distintos lugares. Se fueron sustituyendo poco a poco la familia o los amigos que no eran tan preparados por profesionales en los distintos lugares, y más o menos ese fue el proceso de empezar a trabajar con él. Mi papel era consultor, yo no era parte de la empresa, era un consultor que les ayudaba a que la familia fuera saliendo y los profesionales fueran entrando, como ha sucedido en muchísimas empresas.
Y ahí te acuerdas, por ejemplo, cuando hablas del director financiero y administrativo, digamos que como esa estrategia del plan, el plan estratégico, pues como para que recordemos, obviamente que uno a Sí. veces empata unas historias con otras porque eso es parte del recuerdo, pero ¿cómo era, digamos que los soportes tecnológicos de ese momento? Eh, ¿Cómo eran los soportes estructurales de ese momento? Porque yo me estoy imaginando cómo era operar financieramente en esa época. O sea, ¿qué pasaba con la condición también de migración que había? Es decir, ¿cómo era el modelo del negocio en ese momento? ¿Qué te acuerdas? Mira, la empresa comenzó enviando dinero de Colombia para Estados Unidos, gente que necesitaba sacar dinero por alguna razón, por hacer unas compras, era minoría, digámoslo así, pero lo que sí empezaron a descubrir era que había mucha gente que quería mandar dinero y ellos tenían sus oficinas ahí en la Plaza Caicedo y en varios lugares del país para recibir giros. Y ustedes saben, el negocio es la comisión que se cobra de cada una de esas transacciones. La parte, digamos, administrativa, como ustedes se pueden imaginar, es alguien de confianza que lleva muchos años en la organización. La parte financiera, pues sí, un contador que hace el asunto de dónde entró la plata, dónde salió la plata, pero cuando eso está mezclado con los gastos de la familia y con los gastos de... eso no es generalmente una maravilla de organización. Por eso me parecía importante traer un director administrativo fuerte que le pusiera organización a la empresa y un director financiero fuerte que se encargara de toda la parte financiera. Se contrataron dos personas, Jaime, no me acuerdo el apellido de Jaime, el financiero sí era Ricardo Londoño, el administrativo era Jaime. Bueno, algún día les daré el dato y Hugo se lo acuerda, se recuerda perfectamente. La parte tecnológica es bien interesante porque evidentemente en esa época la tecnología era muy primitiva, eran hojas de Excel para mantener las cosas y había un familiar, el esposo de uno de los hermanos de Hugo y de Ángela, el esposo de Mireia, que era un sueco que había sido profesor de tecnología en Suecia y sabía de computadores. Y cuando se sabe de computadores, ese es el tipo, y pues alguien de la familia, hombre, Carlos, sí, Carl era su nombre, pero le decíamos Carlos. Carlos estaba haciendo programación para crear toda la infraestructura tecnológica de la empresa en esa época. Estamos hablando años 89, 90, 1989, 1990. Entonces, había un interés por crear eso y cada vez desarrollarlo más. Era como la cuarta persona del equipo directivo, pero claro, era miembro de la familia, entonces pues, tenía sus horarios. Ustedes saben, cuando esas cosas pasan así, no hay... Y yo venía de un mundo completamente corporativo como es Citibank, súper organizado. Había asesorado empresas de tamaño de Carrefour en Brasil, donde todo está escrito, todo está organizado. Lo único que decía era, mire señor, esto tiene que dejar la informalidad y pasar a ser mucho más formal. Y empezó ese proceso a funcionar. Después de ese proceso, lo fundamental, y yo pienso que haciendo un recuento de eso, los socios fundadores convertirse en junta directiva a la cual los ejecutivos le reportan durante las reuniones mensuales, es un proceso muy difícil. Sobre todo cuando usted ha manejado la empresa y cree que se las sabe todas, que lleguen dos mocosos jóvenes o tres mocosos jóvenes van a acabar con nuestra empresa, mire lo que va a hacer esto. Entonces hay un choque cultural fuerte, fuerte, fuerte. En esas circunstancias estábamos y yo tratando de manejar la situación como bisagra generacional entre los viejos, o mis primos viejos, y los jóvenes, el equipo ejecutivo joven. Evidentemente no era fácil. Y ahí pasa una situación que nadie esperaba y es cuando pasa el secuestro de la hija de Hugo, de Hugo papá, la hermana de Huguito, María Cristina.
Eso fue exactamente en el 91, el 6 de diciembre del 91. Lo digo, me acuerdo perfectamente porque fue 2 días antes de casarme. Eh, Nosotros casamos el 8 de diciembre del 91 y Hugo Papá y Graciela eran nuestros padrinos de matrimonio. Yo me casé con una prima de Graciela. Pilar Balcázar es mi esposa y nos casamos, ella prima de Graciela y yo primo de Hugo. Y claro, ellos eran nuestros padrinos en Popayán, fueron al matrimonio con gafas oscuras, en medio de la angustia de que su hija se la acaban de secuestrar. Larga historia, ese proceso hizo que tanto Hugo Jr., que estaba al frente de la negociación, su papá estaba en San Andrés, yo comencé a ser parte del equipo o a dirigir la negociación. Y esto es un tema que no sé si lo quieran poner en el libro alguna vez o no, pero es un tema delicado porque El rescate, pues. La eh, negociación del rescate. la negociación de exactamente el rescate. Y esta era una negociación que no sabíamos quiénes eran, pero sí sabíamos que eran bandidos. Después supimos que eran las FARC, ¿no es cierto? Y que estuvieron en ese proceso. Yo había dado clases de negociación para ejecutivos del Citibank en Brasil. Y entonces algo de esa teoría, Hugo Papá me dijo, ayúdame, y yo me encargo. Y yo me encargo con un abogado que habíamos visto para la situación. El abogado hablaba y yo le escribía todo lo que él tenía que decir para llevar ese proceso. Duró 5 meses y medio. Durante ese tiempo, Hugo Jr. y su esposa y su niña, Daniela, eh, se vinieron para Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque había peligro, había situación de esas. Y a raíz del cierre de la negociación que llegamos a hacer con los secuestradores, a mí también me amenazaron y a mi esposa y trataron de secuestrar a mi padre. Y ahí fue donde yo dije, hasta luego, bendito sea Dios, Colombia, chao. Yo tenía visa de residente americano porque había estudiado acá y mi familia, mi mamá era ciudadana, etcétera. Entonces nos vinimos para acá y ya es otra situación. Evidentemente se separó mi contrato de asesoría porque yo estaba acá. En esa época no se hablaba de trabajo de distancia. Claro, no estaban las condiciones tecnológicas para No estaban las condiciones para eso. Entonces vimos la mejor manera y ahí fue cuando yo me vine para acá. Hugo también, vivimos cerca. Yo seguía al tanto del proceso de la empresa. La empresa tuvo sus procesos, volvieron la familia o el esposo de la hija de Ángela, bla, bla, bla. La empresa siguió un tiempo, Hugo se fue desconectando y ahí yo trabajando aquí en Visa, mi primer trabajo aquí en Estados Unidos fue con Visa, también la parte de recursos humanos, Visa América Latina. Y claro, conocía mucho en Visa, nosotros hicimos muchas cosas relacionadas con gente que estaba migrando hacia los Estados Unidos o que acababan de llegar. Yo estuve muy envuelto dentro de Visa, a pesar de ser de recursos humanos, estaba en el equipo directivo y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que Visa en esa época creamos la tarjeta débito, que no existía, antes era tarjeta de crédito, y la tarjeta de débito se hizo más que todo para bancarizar a los inmigrantes que llegaban aquí a Estados Unidos y que no tenían cuenta bancaria. Y sobre todo en terrenos de agricultura, en la Florida, había muchos inmigrantes de Centroamérica, del Caribe y lógicamente de Sudamérica que no tenían cuenta y la manera de bancarizarlos fue con la creación de la tarjeta de débito, pero muchos de estos inmigrantes a través de la tarjeta de débito entraban a tener una cuentica bancaria y era posible entonces que pudieran mandar dinero a sus países porque tenían una cuentica bancaria. Y a partir de eso, y hablando con Hugo, cuando él empezó sus reuniones de International Money Transfer Conference, yo era observador, a veces me invitaba a que hiciera alguna presentación de recursos humanos, entonces fui viendo
el mundo de los inmigrantes y el mundo de las compañías de remesas. Esa fue como la primera exposición. Después yo salí de Visa, estuve como 10 años, y Hugo me pide que teníamos un amigo común que yo había conocido cuando les ayudé a la planeación de la compañía de los padres. Yo conocí en Nueva York a los dueños de Vigo. Vigo era una empresa brasilera de un señor, Helio Guzmán, que hacía remesas de Estados Unidos a Brasil. Y había estudiado su empresa y tal, pero nunca más lo volví a ver. Cuando me salí de Visa, Hugo me dice que el señor Guzmán quiere ver si usted le puede asesorar su empresa porque tiene una serie de preguntas. Vigo tenía muchas transacciones con 20, 30 países de Estados Unidos hacia Sudamérica y hacia el resto del mundo. Y ahí conocí muy de cerca la empresa de Vigo, era un poco mayor que la Universal, pero me di cuenta del otro lado. ¿Una compañía de quién? O sea, ¿de origen estadounidense? De origen brasilero. Brasil. Era un brasilero Sí. que había fundado su compañía en Nueva York Okay. y en Brasil para enviar dinero de Estados Unidos hacia Brasil, más que todo, de toda la comunidad brasilera que manda dinero hacia su país. Yo estuve trabajando, ayudándole a Helio Guzmán. Él tenía un caso también de sucesión. Decía, no estoy seguro que mi hijo sea capaz de mantener esto, yo ya estoy con 60 y tantos años y no sé, me están proponiendo venderla, la empresa, ¿tú qué sabes de eso? ¿Qué opinas? Hablamos muchísimo, miramos números, miramos cosas y en esa consultoría una de las conclusiones que sacó el señor Guzmán era que se la querían comprar su empresa. Y por la cantidad que le querían comprar la empresa, este era un señor así, una familia que creció y que montó su empresa. Este señor Guzmán me contó la cantidad que le estaban ofreciendo. Varias decenas de millones de dólares le estaban ofreciendo por su empresa. Y me acuerdo mucho que le dije, mire, señor Guzmán, por esa cantidad de dinero, usted de la edad que tiene a cuando se vaya a morir a los 100 años, no tiene cómo gastarse toda esa cantidad de dinero. Y, Wow. se quita la cantidad de preocupaciones que usted está teniendo de que si los hijos, que si no los hijos. Usted agarra, vende esa empresa, le da una cantidad a sus hijos, quedan súper bien y usted pasa el resto de su vida muy contento yendo a la playa todos los días. Y una cosa tan absolutamente simple, de repente el hombre vio la luz y dijo, pues sabe que usted tiene razón, ¿para qué diablos me mato yo para ver que, final de cuentas, él aceptó vender su empresa y yo le ayudé en el proceso de venta, se la vendió a un fondo de inversiones aquí en los Estados Unidos. Mario Trujillo era el CEO de ese fondo de inversiones y participé de algunas entrevistas. El hecho es que Vigo se vendió. ¿Por qué les cuento esto? Porque fue muy interesante. Vigo era una empresa de envío de dineros de Estados Unidos, sobre todo. Había de Brasil a Estados Unidos, sí, pero era más que todo de Estados Unidos a Brasil. Despuésito, por allá en el 2004, 2005, me llaman de Western Union a ver si yo acepto la dirección de recursos humanos para América Latina para Western Union. Yo ya sabía de remesas por Vigo y por la Universal y Titán, ¿no es cierto? Entonces me pareció interesante, era un terreno interesante. Acepté trabajar con Western Union. Entré en el 2004 a Western Union y súper simpático el tema. De repente, el primer proyecto para yo liderar fue la adquisición que Western Union estaba haciendo de la empresa Vigo. No. ¿Qué tal? Y el señor Mario Trujillo, después de 2 o 3 años, decidió venderle la empresa a Western Union. Y Western Union me pone en el equipo para la compra de Vigo y la incorporación de Vigo a Western Union.
Entonces es decir, un banquete completo. Yo Claro, sabía, ya la tenía conocí, más que estudiada, además. conocía la empresa perfectamente, las personas, todo, y la integración de Vigo a la cadena de Western Union, que además tenía otra empresa que se llamaba Orlandi Valuta, eran tres empresas de remesas, la gigante Western Union, digamos, para un segundo nivel de envíos Vigo, y un tercer nivel de envíos Orlando y Valuta. Es decir, era más que todo para Brasil y Sudamérica, Vigo, para Centroamérica y México, Orlando y Valuta. Y ustedes saben que las remesas de Estados Unidos hacia Sudamérica son gigantescas. Evidentemente conocí los tres, porque desde recursos humanos y más en la cúpula de la empresa uno aprende muchísimo de qué está pasando en cada uno de los tres negocios. Me di cuenta que los receptores de los... Que era, ¿Sí? digamos, cuando usted menciona que uno desde recursos humanos se da cuenta de cuál era este mundo de negocios, ¿a qué se refiere? O sea, Me ¿qué refiero a veía que usted de esa área que le dio la visión, digamos, en conjunto desde, digamos, esta gran organización que es Western Union, obviamente, y digamos esa escala que usted está nombrando? ¿Cuál era esa visión desde el recurso humano? es que mire, el tema, mi privilegio, que creo que fue un privilegio, es que yo entré tanto a Citi como a Visa como a Western Union a ser la cabeza de recursos humanos. Y la cabeza de recursos humanos se sienta en el equipo directivo, donde está el presidente, el financiero, el de marketing, el de la parte legal y recursos humanos. Entonces, todas las decisiones de la empresa, a pesar de uno no ser especialista en ninguna de las áreas, recursos Ajá. humanos sabe, porque además la gente con la que yo lidiaba, pues yo tenía que buscarlos, tenía que contratarlos, es decir, tenía que entender perfectamente el negocio. Y esto es fundamental en recursos humanos. Diana me preguntaba hace poco, me mostraba su interés en recursos humanos. Jamás acepté una posición de recursos humanos donde yo no reportara al presidente. ¿Por qué? Porque el talento, la gente, es la que hace que la empresa funcione. Y si no está integrado, Pero venga, sí, cuénteme porque no quiero que se me vaya por allá. sí, Otra vez sí le pregunto, ¿cuál es esa visión que usted ganó, digamos, en ese recorrido por estas empresas, estas organizaciones, sí. sobre la perspectiva de la industria desde la visión de recursos humanos? O sea, ¿qué veía usted allí? Ok. Yo diría que ahí sí aprendí muchísimo, que no es solo enviar dinero de Estados Unidos a América Latina o de América Latina a tal. No es solamente el tema de enviar. Lo más importante, tal vez lo que realmente es importante, es quién recibe ese dinero. Esto parece una cosa muy teórica, pero la verdad es que muchas empresas se preocupan es cuánto van a ganar en el envío, la comisión del envío, pero no se dan cuenta del tipo de persona que va a recibir la remesa. Y ahí es donde entra, y eso lo adquirí prácticamente en Western Union, el tema de la remesa. Es un tema tan absolutamente profundo que la remesa es probablemente uno de los productos que más carga emocional tiene. ¿Por qué? Porque cuando usted envía un dinero familiar de un lugar donde usted está desterrado o está exilado o se vino por alguna circunstancia y usted está mandando dinero para su tía o su abuela o su mamá, está respondiendo a algo emocional de su familia. Entonces, no es lo mismo decirle vaya a una agencia de un banco, párese 2 horas a recibir la plática que le estoy mandando, o lo que pasa hoy, de decirle, mire, se la consignamos directamente en su cuenta. Ahí hay una diferencia, Pero ¿no es yo cierto? quiero aprovechar el conocimiento suyo con respecto a la parte de recursos humanos, porque todo el tiempo me estoy preguntando mientras lo escucho, ¿qué pasaba con ese equipo humano? Es decir, con la gente que estaba a bordo, digamos, de su área.
con respecto al comportamiento, a las maneras, al pensamiento, a la forma en que participaban diariamente de esta industria, es decir, las personas que hacen parte de los equipos de estas organizaciones que obviamente manejan esta industria. Sí. ¿Qué pasaba con su equipo humano? Es decir, yo lo que quiero ver es esa transformación de esa visión del equipo humano. O sea, usted ya me mostró que en una organización familiar pequeña como Titán, el equipo de trabajo estaba, digamos, fortalecido por la comunidad de familia. Sí. Y las direcciones y las maneras y la reacción estaba obviamente desde el punto de vista de las experiencias de vida de que ellos tenían como familia. Los roles estaban divididos en el entorno familiar sin tener la experticia. Usted dice, yo les hago la recomendación para que monten un director financiero, un director administrativo. Pero quiero llevarlo a usted a la experiencia humana de ese recurso humano capacitado para atender a ese migrante que usted está mencionando, que está enviando el dinero a su familia. Pero ¿qué pasaba internamente en la organización? Muy interesante. Tu pregunta es muy buena porque me hace pensar realmente en el tipo de persona que trabajaba en estas empresas grandes multinacionales de envíos de dinero. Exacto. Yo diría que el 95, 98%, muy pocas excepciones, gente que ha vivido la experiencia de ser emigrante o inmigrante. ¿Me explico? De haber salido a trabajar a otro país o de tener familia en otro lugar que haya tenido su propia experiencia. Primera cosa, pero no era necesariamente solo tener la experiencia, sino además de ser un excelente profesional en su área. Es decir, yo contrataba aquí en Miami, por ejemplo, es un privilegio, porque en Miami tú encuentras el talento que tú quieras. ¿Por qué? Porque muchísima gente se ha venido de América Latina escapando de inseguridad, escapando problemas políticos, escapando. Entonces aquí tú encuentras excelente talento que conoce muy bien la realidad de América Latina, sobre todo, o europeos que conocen la realidad de Europa, o asiáticos que conocen la realidad de Asia. Entonces, casi siempre los equipos humanos eran equipos de personas que habían vivido la experiencia de ser emisores o receptores de giros, pero además eran unos tremendos profesionales en su área. Y eran individuos, estas empresas, la transformación que yo pude hacer dentro de las empresas era, aquí no hay que pagar porque lo más barato. Y ese es el gran problema de muchas empresas. Buscan contratar al individuo más barato, no al mejor. Yo venía de una empresa como Citibank que desde el día uno, la política en el Brasil era, vamos a competir con los mejores del Brasil. Entonces vamos a pagar mucho mejor que los brasileros. Citibank en Brasil. Cuando me di cuenta que el pagar mejor que los brasileros significaba escoger lo mejor que hay en el Brasil, el Citibank se podía dar el lujo de estar en el último cuartil de los salarios de la comunidad bancaria en el Brasil. Con esa mentalidad, yo llegué a Visa, llegué a Western Union, llegué a todas las empresas que trabajé acá y convencí a los presidentes de que si usted quiere tener éxito en su negocio, tiene que primero pagar muy bien, pero no es solo el dinero, tiene que escoger la persona correcta para la función correcta, no por la amistad, no por nada. Y aquí en este país se puede hacer eso. Usted puede escoger un individuo que reúne los valores de la empresa, que es capaz de trabajar en equipo, que siente emocionalmente lo que siente el cliente que está recibiendo su remesa allá, que es capaz de ajustar, que es capaz de ser flexible a situaciones. Todas esas variedades de selección de personal se dan cuando tú tienes un individuo que ha vivido esta experiencia, además de ser un gran profesional. Estupendo. Y ahí voy a un punto que me parece súper clave. Es decir, yo estoy pensando todo el tiempo en los lectores, en lo que queremos revelar en esta historia. Sí. Pensando quién va a leer este libro. Entonces uno dice, el Estado, el gobierno estadounidense,
estaba mirando siempre estas casas de cambio y estas casas de remesas, etcétera, con esta lupa de que todos estaban confabulados para hacer lavado de dineros y todos tenían, digamos, la pericia para manejar el apoyo al narcotráfico. Y entonces uno dice, ¿y cómo se veía o cómo el Estado o cómo estaba todo ese proceso de veeduría sobre ese equipo humano que hacía parte de una organización como Western Union? ¿Qué pasaba? O sea, ¿cómo se enfrentaban ustedes a eso? ¿También estaba esa rigurosidad o allí, digamos, la mirada era más amable? Mira, la mirada del Estado con respecto a esto, que es lo que llaman compliance, el cumplimiento, eh, es correcto. Muchas de estas empresas familiares crecieron y nacieron al amparo y bajo la perspectiva de que son empresas de lavado de dinero. Es decir, mandar dinero de los Estados Unidos a América Latina era sinónimo de lavado, es decir, tráfico de drogas, usted lava y manda directo. Pero por otro lado, había una monumental diferencia de gente que es inmigrantes, que quieren cumplir sus obligaciones de giros familiares. Y por eso había límites. No sé si se acuerdan que esto, ahí todavía los hay. Límites de 500, de $1,000, de 1,500, de 2,000. Y mirada ojo por ojo en esto. ¿Qué pasó? Cuando yo trabajé con Vigo y trabajé también con el mismo Universal, evidentemente una empresa familiar no se pone a cumplir con los 20,000 requisitos y sobre todo empresas latinoamericanas que llegan acá. Ustedes saben, tenemos el vicio de que si se puede pasar uno por debajo de la regla, pues se pasa por debajo de la regla. La luz del semáforo amarilla o roja es solo una indicación, pero eso nunca lo van a agarrar a uno. Y lamentablemente, en este país, esas cosas se las dejan pasar 1 año, 2 años, 3 años, y después le caen con la lista de todo lo que ustedes hicieron que era contra esa ley. Y ¡pum! Cerradito. Y eso creó la fama de todas estas empresas. Ahora llega un monstruo como Western Union, eh, financiado y sostenido inicialmente por First Data Corporation, la mayor empresa de datos de los Estados Unidos, y tiene una historia de años, Western Union, enviando dinero. ¿Qué es lo primero que contratan en Western Union? Compliance perfecto. Yo conocí a los jefes de compliance de Western Union en todo el mundo, porque estuve 9 años y medio. Es perfecta, es el modelo del cumplimiento. Y puede llegar al gobierno que quiera, pero ahí no se deja un giro pasar porque, y más aún, si un agente de Western Union no cumple las reglas de Western Union, fuera, se saca instantáneamente. Entonces, Western Union siempre fue visto como el niño bueno, el demostrar a nivel de giros, y eso le dio un prestigio brutal, porque para el mismo cliente, Western Union era sinónimo de garantía. Eso nunca me va a pasar. Nunca me van a quitar el giro, como le quitaron al mexicano o al costarricense o al colombiano, a la empresa de esto. Entonces yo prefiero pagar un poquitico más a Western Union, pero que me llegue el giro. A una cosita más bajita, pero con el peligro de que cualquier día llegó la autoridad federal y ¡pum! Cerraron la empresa y perdí la plática. Esa era la gran diferencia. Y entonces, conseguir meter en la cabeza de empresas medianas, y ese es el trabajo que yo creo que en este momento Pero Crosstech hace. antes de irse allá, que me parece Sí, importante hacia dónde quiere dirigirse, pues yo lo quiero mantener aquí en esta historia. perfecto. Y entonces el modelo Western Union era la exigencia en el cumplimiento y eso obviamente estaba amarrado, digamos, al prestigio y al soporte de la marca, ¿no? Sí, Digamos que la fuerza de la marca estaba allí. Pero volviendo al tema humano y a ese equipo humano, entonces usted me ha mencionado que todos eran inmigrantes, o sea, que estaban relacionados, o sea, gente que eran estadounidenses o con orígenes, sí. digamos, de otros países, o eran para los que trabajaban, digamos, para el caso que yo me imagino que era el modelo que usted estaba manejando, el negocio hacia la América Latina, eran latinoamericanos. Mira, Western Union es, en esa época, yo recuerdo que éramos unos como 30,000 empleados a nivel global. Y puedo equivocarme, pero no recuerdo exactamente. Pero Western Union es una empresa
que lo más fuerte inicialmente era envío dentro de los Estados Unidos, de una ciudad a otra ciudad. Había puestos de Western Union en todas partes, en todos los supermercados, para mandar dinero de un lado al otro por Western Union. Y eso era una operación totalmente gringa, ¿no es cierto? Western Union fue creciendo, porque recuerden, Western Union tenía más de 100 y pico de años, ¿no es cierto? Fue creciendo en el modelo internacional precisamente por estos equipos extranjeros hacia América Latina, hacia Asia, hacia Europa, donde el tipo de personal era especializado en América Latina o en Asia o en Europa o en África, ¿no es cierto? Entonces, esa capacidad universal de tener talento de distintas culturas se reunían en la oficina central de Denver, en los headquarters, y lo más interesante, y yo le comentaba muchísimo a mi esposa, yo tenía que viajar a Denver una vez al mes mínimo, donde nos reuníamos los directores de recursos humanos de todas las regiones del mundo. Estaba el de Europa, estaba el de Asia, estaba el de África, estaba el de Norteamérica y América Latina, ¿no es cierto? Estos 5 reportábamos al director mundial de recursos humanos. Pero este equipo de 5 era lo que le daba a Western Union la visión completamente global. Ahí no había la visión gringa, la visión europea, más aún el CEO era europeo hasta hace poco tiempo, Hickman, el anterior era una gringa, el siguiente era un brasilero, es decir, toda esta variedad cultural del mundo de Western Union hace que la empresa tenga talento de todas partes, pero fundamentalmente talento identificado con lo que es la idea de Western Union, que ha seguido siendo y se ha ido transformando y sigue siendo, y a pesar de los años continúa dando ese tipo de, digamos, de éxito como empresa. Claro, con muchísimos competidores y con muchas cosas, pero la multiplicidad del talento era lo que le hacía fuerte. Okay. Multiplicidad del talento y la rigurosidad, digamos, Claro, de su imagen. total profesionalismo, total profesionalismo. Eso, mire, en Western Union, les cuento una cosa porque probablemente eso es un tema desconocido. En recursos humanos nos gastamos 2.5 millones de dólares para escoger un programa de liderazgo que fuera la esencia del liderazgo de Western Union y por el medio del cual íbamos a entrenar y a orientar a todos los líderes del mundo. Eso me tocó a mí manejarlo. Me encargaron del proceso de selección de la empresa y el proceso de difusión del programa de liderazgo. Se llama Leadership Challenge. Es un programa que investigamos por todas partes. Era lo mejor que existía en el mundo en esa época. Y ese programa se adoptó y se le dio a todos los ejecutivos del mundo Wow. en seminarios de una semana, después de haberle hecho un feedback de 360 grados de 10 o 15 personas a cada uno, todo esto en línea, y darle el resultado de sus comportamientos y cómo está usted con respecto a las características de liderazgo que la empresa necesita. Increíble. Entonces, es fuera de serie. Sí, es una estructura demasiado extrema, estricta, rigurosa, bien estructurada. Entonces, ahora sí lo quiero llevar a que me cuente cómo se veía Vigo en ese momento, siendo, digamos, de un brasilero en ese instante, o sea, estamos hablando previo a su entrada a Western Union. Y estamos hablando pues más o menos como de los 90s, porque entra Western en 2004. Entonces, ¿cómo se veía la organización en ese momento? Es decir, casi que Vigo viene a ser como ese horizonte medio. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Y cómo era? Porque esto es muy estricto, esto es muy organizado, esto es con todo, además con todo el presupuesto. ¿Cómo se veía Vigo? Ese es un proceso muy interesante que a mí me tocó hacer no solamente la integración de Vigo, sino más tarde, como 5 o 6 años, en el 2005, 2006, Western Union compró Pago Fácil en Argentina.
Pago Fácil era una empresa grande de pagos en Argentina, haga de cuenta, un Western Union local de un señor Franco Macri, papá de Mauricio Macri, el que fue presidente después, un italiano. Yo estuve en ese proceso de negociación de compra de Pago Fácil. ¿Por qué le cuento esto? Porque Pago Fácil era argentino, Vigo era brasilero, Orlando Valuta era mexicano, y todo eso entra a Western Union, gringo y fuerte. La lucha interna, el conflicto cultural de meter organizaciones que traen unos vicios culturales y sociales de otros países y de otras maneras de ver la vida, es un proceso, no es fácil, No, pero es un proceso que es muy enriquecedor. Yo llegué a la conclusión que las empresas crecen precisamente por causa de esa diversidad de culturas que está dentro. Y acuérdese, ese era mi doctorado en comunicaciones interculturales. claro. Cuando uno reúne distintos puntos de vista, nunca va a quedar el punto de vista gringo o el punto de vista latinoamericano o el argentino o el brasilero. Es algo mejor, es una síntesis de eso. Pero en el caso colombiano sucede algo diferente, porque cuando tenemos uno de los entrevistados que es Rodrigo Toya, Sí, y él establece esta relación con Western Union y es la cara en Colombia de Western Union a través de giros y finanzas. Entonces uno dice allí, y es mi mirada sin tener el conocimiento profundo, que entonces Western Union dice, ay, yo no me voy a ir de frente, en el caso Colombia, y me voy con un aliado local y ya no le compro, sino que lo vuelvo mi aliado y ese aliado es el que me respalda a mí en Colombia y le toca adaptarse a mí, pero no va a hacer, digamos, esta irrupción que me está contando como lo hizo en Argentina. siquiera traes el caso de los Otoya, los conocí personalmente, a Jaime al otro, no me A acuerdo. Rodrigo. Eh, Tenemos a Rodrigo por entrevistar. eh, Ellos eran agentes de Western Union y Colombia era uno de los casos excepcionales Ah, donde Western Union tenía un agente que manejaba el nombre de Western Union en Colombia. Eh, Después en Brasil, Western Union perdón, en Argentina, Western Union era Western Union Argentina, que compró a Pago Fácil y mantiene la marca Pago Fácil, pero es manejada por Western Union, ¿no es cierto? El caso de giros y finanzas en Colombia son dos, son giros y finanzas y son acciones y valores, que es la de Aparicio. Eh, Esos dos empresas compraron, digamos, la exclusividad de Colombia y Western Union mantiene la exclusividad de Colombia. Ellos son la imagen de Western Union allá, pero ellos manejan su empresa como ellos quieren. Hay algunos patrones que Western Union les exige y si ellos no los cumplen, Western Union los saca, ¿no es cierto? Eso llevan ya muchísimos años con ellos. Ahí, en esos casos, y son probablemente con ellos son los únicos, eh, porque inclusive Brasil abrió solo, eh, Argentina es solo, Chile también es solo, Colombia es tal vez el único país donde Western Union participa a través de un agente. ¿Por qué cree? Probablemente no tiene la respuesta exacta, pero ¿qué supone usted que puede ser esa decisión? Porque es muy extraño que tenga, o sea, una multinacional con semejante fuerza y capacidad de compra. O sea, yo lo viví en una experiencia con un cliente, nosotros hicimos la historia de Fanalca Sí. y a Honda le pasó lo mismo, es decir, no logró comprar directamente Colombia y es una de las plantas, digamos que Honda no tiene dominio directo. Para Ujú, todo el lado, solo en Occidente es la única planta que no maneja directamente por el manejo interno del país. ujú, ujú. Ahí yo no me atrevo La toma a esa distancia, no sé si tiene algún... honestamente no supe nunca por qué estaba eso así. Evidentemente sé que debe tener algún tipo de aliciente financiero de parte de contrato, ¿no es cierto? No nos metemos allá y alguien hace eso a nombre nuestro, ¿no es cierto?
Ese es el tema. Pero no nos metemos allá, es en el que yo estoy especulando, ¿no? Porque Sí, sé por algunas pistas que es Western Union el que llega a Colombia a buscar quién va a ser su front. O sea, quién lo va a respaldar visualmente y hacerle toda la administración y la operación en Colombia. sí. Y se dedica a buscar ese socio local. socio local, Sí. a no ponerse de frente. Cuando yo llegué ya estaban estos dos grupos, de manera que no sé el origen de eso. Sé que era una relación negativa, no era tampoco la mejor de las relaciones, no era el mejor lugar donde, digamos, Western Union pudiera ganar mucho más dinero, ciertamente. Pero era una situación, probablemente un contrato a largo plazo, se pueden equivocar unos u otros, pero sí era de los únicos lugares donde nosotros no podíamos intervenir a decirle a Jaime Otoya, mire, cambie este líder que no funciona o están haciendo cosas que van contra nuestros principios. En todos los otros lugares podíamos hacerlo con toda tranquilidad. Pero hay una cosa que es muy importante. Western Union, así como Visa, y yo tuve la fortuna de trabajar en dos empresas que son una marca que se presenta a nivel local con otros frentes. Visa, no existe un negocio directo suyo con Visa, es a través de un banco. Visa se le da la tarjeta no se la da Visa, se la da el banco en conexión con Visa. Y Visa, el mejor negocio de Visa y de Western Union es la marca. Ese es el gran negocio y no tiene el riesgo de que puede tener un local o un banco, ¿no es cierto? Si usted deja de pagar su tarjeta de crédito, el banco tiene que tener un seguro para cubrir eso, pero Visa no pierde un centavo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con giros y finanzas y con acciones y valores y todo esto. Es decir, eso no es problema de Western Union, es problema de giros y finanzas y de acciones y valores, y hay una comisión que entra permanentemente sin el menor riesgo. Entonces, para Western Union, el hecho de tener dos jugadores locales que quieren tener ese tipo de negocio, y para ellos también es un gran negocio, es un problema menor, sobre todo cuando se comienza una relación con un país. Visa después lo cambió. Visa tenía también un intermediario en Colombia que se llamaba Credibanco. Credibanco Visa era el que hacía todas las transacciones de Colombia. De repente Visa se dio cuenta de que eso le estaba impidiendo su alcance y rompió relaciones con Credibanco Visa y comenzó con todos los bancos directamente. Esa es la gran diferencia. Un intermediario menos. Claro. Entonces, cuando uno ve, es decir, vuelvo otra vez a pensar en el libro y en el lector. Entonces, vemos todas estas empresas que hoy, yo sé que hoy estás acompañando ya el modelo del CrowdStrike y has acompañado todo el proceso de Hugo en este desarrollo, digamos, de eventos y de todas las actividades de consultoría que hace la organización. Y uno piensa en todo ese universo de empresas que siguen manejando como casa de cambio, como pagos internacionales, como e-commerce, o sea, toda la transformación que va teniendo la industria de las remesas. Sí. Y de cara, digamos, obviamente al contexto latinoamericano y de Estados Unidos, ¿cómo ves ese proceso hoy? Mira, yo no estoy ya día a día metido en el día a día de esta situación, pero sí te puedo decir una cosa que me parece importantísima. Y tiene que ver un poquito con lo que me pasó a mí después de salir de Western Union. Yo salgo de Western Union en 2010 y en el 2011 comienzo una función que yo ya pensaba que ya me iba a retirar, pero en el 2011 me volvieron y me agarraron y me contrató una empresa multinacional para implementación de educación virtual en las universidades en América Latina y en el mundo entero. La empresa se llama Ilumno. Ilumno tenía operaciones en 17, 18 países del mundo entero, y la idea era ponerle tecnología al servicio de la educación para democratizar la educación
con calidad en todas las regiones de todos los países a través de educación virtual, de coger una universidad y volverla virtual, o volverla no, adicionarle el componente virtual. Agarrar una universidad, un ejemplo concreto, Politécnico Gran Colombiano, que tenía 10.000 estudiantes cuando llegamos, y a través de la implementación de educación virtual, tecnología de punta, que era lo que traíamos con Ilumno, esa universidad creció hasta tener 60, 70.000 estudiantes, la gran mayoría virtuales, en todas partes de Colombia, con la misma calidad académica que una presencial, con resultados inclusive de los virtuales en las pruebas del ICFES mejores que los presenciales. Cuando una cosa de estas pasa, ¿por qué menciono esto? La tecnología llegó al sistema educativo y empezó a transformarlo. Y ahí yo me di cuenta del valor brutal que tiene la tecnología en todas las empresas. Me tocó la generación del 2010 al 2020 en unos cambios tecnológicos en el mundo académico que tenían una resistencia total de los directivos. Te imaginas, tú eres decano, profesor, lo que sea, y que me están cambiando las reglas del juego, y que, ¿cómo así que educación virtual? Y que ahora tengo que dar mi clase frente a una cámara y que me la van a multiplicar varias veces, etcétera, etcétera. ¿Por qué te menciono esto? Porque a través de la educación virtual, mi cabeza se abrió a la entrada de la tecnología a cualquier tipo de empresa. Y cuando entra la tecnología en Western Union, fue muy divertido porque una de las últimas cosas que yo hice en Western Union, el presidente de Western Union América Latina no tenía presupuesto para pagar un piso más aquí en Miami. La oficina quedaba en Plantation, no tenía dinero suficiente para pagar un piso más porque el presupuesto no le daba, y me dice, ¿qué hago yo? Tengo que tener 35 personas más y no tengo dónde sentarlas. Y en ese momento yo era un aficionado al trabajo desde casa para algunos empleados, porque me parecía que estábamos perdiendo empleados que no podían tener su vida familiar para atender de sus hijos o cuidar de su familia, lo que sea, porque tenían que estar en el trabajo, dejarlos trabajar de casa. Y hice un invento de trabajo virtual en Western Union que se demoró 6 meses y tuvo resultados espectaculares. Y empezamos a hacer trabajo virtual, 2, 3 días a la semana con un equipo de 30, 40 personas. Te cuento esto porque después de eso, que finalmente no tuvo repercusión a nivel mundial, pero muchos locales empezaron a hacerlo, trabajo virtual, 2010. En el 2020, ¿qué pasa en marzo 13 del 2020? Pandemia, COVID. ¿Y qué pasa con las empresas que decían que el trabajo desde casa era una vagabundería? Que empiezan a llamarme a decir, ¿cómo es que se hace esa vaina del trabajo virtual? ¿Cómo es que se puede hacer? ¿Cómo es que se usa la tecnología para todo esto? ¿Por qué te menciono esto? Porque ahí es cuando empezamos a hablar con Hugo. Y Hugo era el primero que tenía todo International Money Transfer Conference presencial, reuniones, conferencias, todo aquí en Miami, en Brasil, en Europa, en todo presencial. Y de repente, de la noche a la mañana, en el 2020 se cierra todo. Se acabó el negocio, teóricamente. Y ahí nos encontramos con Hugo un buen día y que vamos a hablar, qué hacer, un plan estratégico. Y ahí donde empiezo, y Hugo tenía en su cabeza muy claro, dice, nos tenemos que volver virtuales. ¿Y qué pasó en el 2021? ¿Y qué pasó en el 2021? Una conferencia virtual y cursos virtuales y todo empieza la tecnología. ¿Por qué te cuento este tema? Porque la tecnología ha llegado a todas las empresas. Y yo pienso que estas empresas familiares, de ejidos, con todo respeto, se los están comiendo no solo las empresas que tienen más tecnología, sino lo que llaman ahora los fintech, que son maneras completamente diferentes de enviar dinero. Hoy coges mi teléfono y le mando dinero a un primo que le compré, qué sé yo, un sombrero, y le mando directo a su cuenta. No pasó por ninguna empresa de envío de dinero, por Cele.
Aquí en Estados Unidos se llama eso, y me imagino que en Colombia también puedes transmitir dinero de un lado para el otro. Y a nivel internacional, de la misma manera, por Zoom con X, tú puedes mandar dinero a cualquier lado sin necesidad de... Entonces, la tecnología está haciendo transformar estas empresas cada vez más en reducción de costos, incremento de producción, volúmenes, etcétera. Mi respuesta a tu pregunta es, en este momento, las empresas que no se cuestionen y se metan con la tecnología para resolver sus problemas, en poco tiempo dejarán de existir. En poco tiempo dejarán de existir. Ese es como mi... No sé si te respondí tu pregunta, Lucía. Sí. Digamos que uno considera que estas organizaciones, o sea, tan estructuradas como la Western Union, por ejemplo, seguramente también tendrán que desarticular muchos procesos para poder estar dentro del camino de la virtualidad y la llegada directa, digamos, a ese usuario final. Hay una relación más directa con el usuario final y la relación y la cercanía pues ha cambiado, ¿no? Total. La intermediación es la que ha ido desapareciendo. Exacto. Es decir, todas estas empresas han sido intermediarios entre el cliente final y el que da el servicio. Y ustedes vieron lo que pasó en la pandemia, ¿no? En la pandemia, directo empezaste a vender y directo te empezaron a comprar. ¿Y qué es eso? La tecnología. Tecnología te ha facilitado la vida de tal manera que si no la usas, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo dinero, estás enriqueciendo a un intermediario, y eso es un cambio tremendo en la vida de todos. Vale, entonces, como que mi pregunta final, porque estamos ya con el tiempo como... Sí. Pero igual yo dejo ahí reserva por si de pronto tuviéramos que volver otra vez a entrevista, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando empezamos la conversación, estábamos hablando de un modelo de negocio, de una organización de los 80s, donde necesitaba rearmarse y reestructurarse, digamos, en la forma en que se lideraba internamente la organización con un equipo administrativo, financiero, independiente del entorno familiar. Si uno ve hoy en día la mayoría de estas organizaciones que han hecho parte del IMTC y hoy del CrossTech, son organizaciones en América Latina que están fundamentalmente estructuradas como negocios familiares. O sea, casi todas han surgido como negocios familiares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hoy, de esa historia de hace 40 años, cómo hoy ves estas estructuras cuando ya estamos hablando de toda esta falta de intermediación, de toda, digamos, la línea que se ha cruzado hoy desde la tecnología y la virtualidad? ¿Cómo ves tú esas organizaciones hoy? Mira, Y el modelo de negocio que significa hoy sí. para ellos. Mira, el gran papel que CrossTech está llamado a hacer, en mi opinión, y que creo que ese es el fondo de lo que hay, de la filosofía de Hugo, de transmitir toda su experiencia y a través de todos estos años a los que están en el negocio hoy, es que es fundamental que en ese proceso de transacción las empresas se pregunten en qué momento se van a unir y van a dejar permear sus organizaciones de mayor tecnología para rapidez de atención al cliente. Estamos hablando de distintos niveles de clientes. No voy a decir que de la noche a la mañana esas empresas van a desaparecer, porque estamos hablando de la misma velocidad de adopción de la tecnología de los clientes. Porque así como tú y yo y Diana probablemente tenemos un teléfono que nos facilita la vida y nuestras comunicaciones con muchísima gente, hay muchísimas personas en el mundo entero que el teléfono no lo usan. Muchísima gente que depende de su trabajo para cosas absolutamente eh, físicas y que no han entrado a la tecnología. Cada vez menos, porque ahora coges a cualquier nivel social que no tenga un teléfono inteligente, está perdido.
o ya tiene más de 80 años y entonces, pues lógicamente no va a ser tan rápido. La adopción de la tecnología va a hacer que la gente poco a poco vaya percibiendo que en lugar de tener este intermediario, mejor me voy directo a donde me lo dan mucho más barato y muchísimo más eficiente. Entonces va a acabar mucha intermediación, va a haber mucha relación del uno al otro. El papel que Hugo y Crosstech con su equipo es traer a todos estos equipos, estos dirigentes de empresas, a las reuniones aquí, a las reuniones en Brasil, a las reuniones en Europa, porque todos los países tienen los distintos niveles de adopción de la tecnología. A decirles, miren cómo lo pueden hacer, miren cómo puede dar un salto allá, porque de toda la gente que viene a las reuniones, ustedes lo saben muy bien, viene el que trae la solución bancaria rápida, trae el que trae la estrategia de marketing diferente. Las reuniones de Crosstech, el enriquecimiento que da, no solamente físicamente en las reuniones, sino virtualmente, es lo que va a hacer que muchas de estas empresas se despierten y no los coja la corriente y los acabe en 2 minutos, porque tarde o temprano eso va a pasar. Entonces, ese es el gran papel de una empresa, ir poco a poco adaptándose a esta situación. O sea, que la respuesta es conexión. Perdón un segundito, que creo que tengo un pequeño problema de... ¿Me oyes? Sí, lo escuchamos. Sí, es que tenía un problema con los audífonos, pero ya está bien. La respuesta es conexión, es decir, finalmente ya no se trata tanto de cómo nos vemos, sino cómo nos conectamos. Exactamente. Okay. Exactamente. Cómo nos aliamos, cómo nos juntamos, cómo nos organizamos. Y sobre todo, cómo usamos la tecnología al servicio del ser humano. No es ser esclavos de la tecnología, es cómo la tecnología nos acerca a servicios que hace 30 años tú tenías que salir de tu casa. Es muy simple. Yo con este teléfono te puedo mandar ya un giro en 5 segundos. O puedo consignarle a mi hijo que está en París para su sostenimiento en menos tiempo. Hace 30 años me tenía que ir a un banco, pedir una transacción financiera. Entonces, toda esta tecnología ha facilitado la vida del ser humano. Y todo lo que sea en beneficio del ser humano, yo creo que yo soy un fanático de la tecnología. Me encanta estar al borde de lo que ofrece la tecnología y pienso que este COVID, en lugar de ser una cosa negativa, le ha enseñado a muchísima gente a utilizar la tecnología para sobrevivir, para relacionarse, para aprender, para socializar, cosas que te cuento. Yo tengo una reunión semanal con un grupo de compañeros ex-jesuitas donde nos decimos cosas que nunca nos las decimos presencialmente, porque cuando nos reunimos presencialmente estamos con un vaso de whisky hablando bobadas, pero cuando estamos frente a una cámara de Zoom, 10 o 15, hablando de los aprendizajes de la vida, ahí la cosa es diferente, mucho más profunda, mucho más seria. Este es solo un ejemplo. Muy bien, muy bien. No, pues muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer esta conversación. Qué bueno. Y espero pues, bueno, que nos veamos pronto. Sí, yo pienso que de pronto algún par de preguntas más para Cuando quieras. Lucía, cuando quieras, y lo mismo Diana, cuando les tengan intereses en alguna cosa. Mi mayor delicia es compartir experiencias, aprendizajes y oír también, porque es parte de seguir creciendo. Uno crece cuando abre los oídos y aprende con los demás, de manera que a la orden cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero entonces el video y aprender también, y de nuevo cuando quieran. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo. Igual, gracias, Darío. Gracias. Hasta Chao. luego. Adiós.